te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 20, el versículo 27. Se acercaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que haya resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. La vez pasada habíamos visto cuando los judíos, los discípulos de los fariseos, vinieron para tentarle a Jesús, para desafiarle, preguntándole si era lícito dar tributo a César. Y Jesús les demostró, por medio de una pregunta también, realmente que no es el problema darle el tributo o no a César, sino ¿quién es César para ustedes? César es quien les gobierna, César es quien les maneja, César es quien les controla. Pues entonces, sírvanle a César entonces. Pero si realmente ustedes son manejados por Dios, controlados por Dios y tienen devoción a Dios, pues sírvanle a Dios, si le hizo entender. Entonces, ahí Jesús no le podían acusar ellos, porque Él no dijo ni no ni sí, sino depende de cómo esté su estado de corazón. ¿A quién ustedes sirven? Entonces, a ese sirvan. ¿Qué están haciendo con Jesús en este momento? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando Jesús entraba en el templo, era el día en que el cordero que iba a ser ofrecido para sacrificio del día de la Pascua? Estamos a punto de entrar en el día de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El tiempo en que los judíos recuerdan la salida de Egipto y cuando ellos sacrificaron un cordero para ser librados del ángel de la muerte. Entonces estamos a punto de llegar a esa fiesta grande para los judíos. Y justamente Jesús también está a punto de ser crucificado. Pero ahora lo que ellos están haciendo, le están examinando, le están probando. Y justamente, ¿qué es lo que se hacía en ese tiempo? Por ejemplo, supongamos que yo estoy viniendo de lejos. El templo era controlado por los saduceos. Los saduceos era un grupo de religiosos que estaban en Judea en ese tiempo. En ese tiempo había varios grupos: saduceos, fariseos, celotes, esenios, varios grupos así que tenían diferentes características. Bueno, pero el grupo que controlaba el templo, que eran se puede decir, los más importantes, que manejaban la política y la religión también.
en Judea, eran los saduceos. Entonces ellos cómo controlaban todas las cosas, ellos controlaban hasta el ingreso de las ofrendas. Por ejemplo, cuando una persona trae su ofrenda, su corderito que preparó para ofrecer en sacrificio, ellos ponían otra vez a unas personas que fiscalizaban esa ofrenda y tenían que revisar. Y generalmente la idea de ellos es que esa ofrenda salga defectuosa. ¿Por qué? Porque ellos tenían ahí ya a la venta ofrendas seleccionadas. Entonces cuando esos que revisaban miraban, no, está mal. Siempre le encontraban algún defecto, alguna falla. ¿Para qué? Para que ellos acepten la ofrenda, los animales que estaban ahí ofrecidos, que ellos mismos ponían también ofrecían. También se hacía el cambio de la moneda, porque ahí solamente se aceptaba, si vos tenés que comprar un animal en el templo, no podés usar moneda romana, sí o sí tenés que usar moneda del templo. Entonces, vos venís del extranjero, ¿qué clase de moneda vas a traer? Moneda romana. Entonces, sí o sí tenés que cambiar. Por eso, no te preocupes, acá tenemos también nuestra casa de cambio. Y en esas cosas ya ellos le iban sacando dinero a las personas. Entonces, muchas personas así, sus ofrendas que traían eran menospreciadas. Eran tenidas en poco. Entonces, pasando el tiempo, las personas que iban a adorar ya eran personas que tenían que tener dinero. Y ya muchas personas ya pensaban, no, ¿para qué me voy a sacrificar más criando? Porque lo normal era que uno críe su ofrenda, ¿no? Que desde chico lo cuide, lo vaya preparando. Esto para el día de la Pascua yo voy a ofrecerle con todo tu corazón. Así como hizo Abel, que ofreció el mejor de sus ovejas. Pero como el templo ya se había convertido en un negocio, imagínense, ¿quién iba a estar dedicándose a criar? No, allá en el templo nos vamos a comprar. Entonces más o menos ellos venían como turismo nomás ya en Jerusalén. Casi igual que como ahora es ir así a algunos lugares religiosos cada año. Más o menos eso nomás ya era. Entonces, llega Jesús también. Jesús, ¿cómo entró? ¿Para qué entró en Jerusalén? Para ser ofrecido como Cordero de Dios. Pero ahora, claro, estos corruptos, estos usurpadores que están ahí manejando la religión, ¿qué están haciendo? Le están examinando. ¿Pero qué quieren encontrar en él? Quieren encontrar un defecto. Porque no quieren que se le saque su lugar, su puesto. Por eso Jesús tiene que pasar todas las pruebas, ¿no? Todas las pruebas que le pongan. Y las pruebas tienen que ser a través de la Escritura. La única manera de pasar todas las pruebas de que el Cordero sea examinado de acuerdo a la Escritura. Y vamos a ver si Jesús puede pasar. Ya pasaron los discípulos de los fariseos, ahora ¿quiénes llegan? Los que están encargados precisamente del templo, serían los más rigurosos, los más estrictos, los saduceos. Versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esta es una ley que está escrito en la ley de Moisés. Cuando una persona, un hombre se casa con una mujer, si por ahí llega a morir ese marido sin que haya tenido hijos, ¿qué tiene que hacer esa mujer? Tiene que casarse con el siguiente hermano. Así es la ley. Y si llega a morir otra vez este hermano, con el siguiente hermano y así. Esa es una ley. Entonces uno puede pensar, ¿será que esa ley... Vamos a pensar ahora si esa ley sigue vigente. ¿Qué les parece? ¿Será que esa ley sigue vigente? Primero, al saber nosotros que hay 613 leyes en la Biblia, tenemos que saber, esas leyes muchas leyes eran de acuerdo al país de Israel. Precisamente una de ellas son estas leyes. ¿Para qué era esta ley? Esta ley era para que la familia no pierda su propiedad. Para eso era, ¿entienden? ¿No? Porque al casarse una mujer ya es parte de la familia. Entonces, si se casa con otra persona que no es de la familia, entonces, bueno, esta mujer tiene que recibir su herencia o no, su herencia. Entonces, bueno, esta familia le tiene que dar la mitad y la otra, entonces las propiedades empezaban a separarse todo. Entonces, esta ley era para cuidar la propiedad, para que la propiedad se conserve en la familia. ¿La propiedad qué? La propiedad de Israel, el territorio de Israel. Por lo tanto, nosotros no estamos ahora en Israel, así que esa ley está vigente para nosotros, no. O
es una de las leyes, ya podemos entender que tenés que cumplir todas las leyes, tenés que cumplir todas las leyes. Si uno no entiende luego las leyes, van a andar acusando nomás hacia las personas. Hay que ir entendiendo entonces esto. Y justamente ellos están mencionando esta ley acá. Pero ¿con qué propósito? Los saduceos, ¿qué cosa no creen? La resurrección, ellos no creen. Vamos a hablar un poco de los saduceos. Era un grupo religioso que se había unido con el Imperio Romano. Los saduceos ocuparon el poder político para gobernar en el templo, para manejar, y tenían un poder fuerte. Pero ¿cuál es la característica de ellos? Ellos se basaban únicamente en los 5 libros de Moisés. Lo demás ellos no creían. No, lo demás, solamente los 5 libros de Moisés. Pero también ellos decían que los 5 libros de Moisés eran solamente para enseñarnos una buena vida. Una vida correcta, una vida para que no nos peleemos todos, para tener orden. O sea que una vez que una persona vive y muere en esta vida, se acabó ya, terminó ella, no hay más nada. Entonces ellos, su argumento era, ¿cuál? Hay que vivir la vida, hay que hacer todo ya de una vez, pero todo siempre de acuerdo a lo que su Dios le estableció. El regalo de Dios era esta vida. Buena doctrina, ¿no? Me parece que hay hoy en día muchísimos saduceos, ¿no? Entonces las personas seguidores de los saduceos, generalmente, ¿qué tipo de personas eran? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de personas le seguían a los saduceos? ¿Saben qué tipo de personas eran? Millonarios, gente rica, gente que le gustaba vivir bien, disfrutar del poder, políticos, así grandes hombres. ¿Por qué? Precisamente porque ellos querían disfrutar la vida. Claro, un pobre hombre que vive miserable, ¿qué esperanza va a tener en esta vida? Nuestra única esperanza va a ser, por lo menos en esta vida no tengo esperanza, pero allá con el Señor voy a andar en calles de oro. Por eso ellos tenían ese argumento, esa doctrina de que hay resurrección es para darle esperanza a los miserables nomás. Para eso nomás es esa doctrina. Así ellos creían. ¿A qué les parece? ¿Será que esa doctrina continúa actualmente? Las personas todavía piensan que hay que vivir ahora, tienes que vivir tu vida, tienes que disfrutar ahora. Una vez nomás se vive, una vez que se muere termina ya. Significa que el aire saduceo continúa. Ese espíritu de saduceo continúa. Precisamente la palabra saduceo quiere decir los justos, ¿saben? O los que se creían justos. Ellos se creían personas especiales. Por eso ellos creían, tenemos que vivir bien. Nosotros no nos tiene que faltar nada. El servidor, el Hijo de Dios, tiene que vivir bien, tiene que disfrutar la vida. Esa era su doctrina. Por eso ellos ya ven cómo vivían. No le importaba nada, estafaban, robaban, usurpaban. Precisamente fueron ellos los que instigaron para que Jesús sea crucificado. Porque a ellos lo que les molestaba. Los sacerdotes de ese tiempo, ¿de qué corriente eran? Saduceos eran. Caifás, Anás, todos ellos eran saduceos. Bueno, ¿qué le preguntan? Le dan un ejemplo, Señor, una historia le cuentan. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, un caso de que 7 hermanos se casaron con una misma persona, porque murieron todos. ¿Será que eso puede ser verídico? Sería ya demasiado exagerado. Entonces se nota que le están inventando una historia. Pero bueno, le están diciendo, hubo casos así. Y les pregunta, ¿qué pasa? Todos se casaron con ella. En el día de la resurrección, todos van a levantarse. ¿Quién va a ser su esposa? Así le preguntaban. Es importante entender esto de los saduceos, porque cuando Jesús les miraba a ellos, notó una cosa. Ellos son las personas que supuestamente creen solamente los 5 libros de Moisés. Supuestamente digo, porque Jesús le va a decir una cosa importante. Son unos ignorantes, ustedes no entienden la Escritura. Ellos también negaban la existencia de espíritu y de ángeles. Ellos no creían en los ángeles. Quiero leer una parte en San Mateo 22, cómo Jesús le mencionó a ellos. O sea, nos podemos dar cuenta que cuando Jesús le escuchaba, ya se daba cuenta, pobrecito de estas personas, no entienden lo que dicen. San Mateo 22, 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
¿Qué cosa le dijo Jesús? Erráis. Este es el mismo caso, ¿no? El mismo de la pregunta sobre la resurrección, es solamente en San Mateo. Pero acá que dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Será que hoy en día muchas personas también cuando dicen, hay que vivir la vida, uno quién sabe qué va a hacer después, ya disfrutar, ¿qué significa entonces? Ignora la palabra de Dios. Por eso va a hablar así. Ya podemos darnos cuenta entonces. La persona que solamente quiere saciarse en este mundo, quiere conseguir todo en este mundo, está lejos de la palabra de Dios. Aunque te diga, no, la palabra de Dios, yo creo, en Dios yo creo, yo tengo mi Biblia en mi casa, ahí se le hace Biblia, se pega a leer y todo, ya salmo, mía leer. Qué triste, esa es una de las cosas más importantes de creer en Dios, es este punto, la resurrección. Hechos, quiero mirar, Hechos 23. Un día el apóstol Pablo estaba en un tribunal, en un concilio entre judíos, estaban para acusarle. Y fíjense cómo el apóstol Pablo notó una diferencia. Hechos 23. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Ven lo que creían los fariseos? Los fariseos creían que Dios podía hablar a través de ángeles o de espíritus, pero los saduceos no. O sea, los saduceos no podían entender solamente lo terrenal, ellos se enfocaban por lo terrenal. No podían entender otras manifestaciones. Los ángeles en la Biblia salen, ¿no?, que le hablaban a Daniel, aparecieron en otras épocas. Ahora, los saduceos decían que no, pero en el Antiguo Testamento no aparecieron. Aparecieron. Aparecía una voz que le hablaba siempre a Abraham, le hablaba a Isaac. ¿Aparecían voces o no? Abraham. ¿Quiénes eran esas voces? Eran ángeles enviados por Dios. Ángel significa enviado de Dios, el enviado por Dios. Bueno, aquí ya Pablo entonces nota la diferencia y dice: yo estoy siendo enjuiciado porque estoy predicando la resurrección. ¿Qué significa? Que esta vida es pasajera y hay otra vida, hay otro siglo más importante. Hay otro siglo realmente donde realmente vamos a reinar con nuestro Salvador. Y son cosas que están escritas en la Biblia, en los profetas. Por esa causa me están acusando. Entonces los fariseos dijeron: entonces esto es correcto, está incorrecto. Por eso nosotros vemos que muchos de los fariseos creyeron en Jesús, porque era correcto lo que él predicaba. ¿Por qué algunos fariseos se opusieron a Jesús? No fue por la escritura. ¿Qué es lo que hacía que algunos fariseos se opongan a Jesús? La posición. ¿Qué dice en la Biblia? Que muchos de ellos habían creído, pero tenían temor de ser expulsados de la sinagoga, por eso no le confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay muchas personas que prefieren no hacer caso, saben que es la verdad, pero no, porque le va a afectar en su posición. Entonces rechazan nomás. Esa era la diferencia. Quiero leer acá en Hechos otra vez, cuando Pablo se estaba defendiendo ante el rey Agripa. Y una parte, capítulo 26, versículo 6, dice, Hechos 26, 6. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Cuál es la promesa que esperan las 12 tribus de Israel? ¿Cuál es la promesa? La resurrección. El pueblo de Israel actualmente, en las 12 tribus de Israel, están todas juntas, están todas dispersas, están separados, están como huesos secos, están muertos, están sin esperanza. Pero ellos tienen esperanza que un día Dios los va a juntar y los va a resucitar. Los va a volver a levantar, los va a unir. Esa es la esperanza. Y por eso yo estoy predicando esto. ¿Y qué dice más acá? Soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros?
Cosa increíble que Dios resucite a los muertos. ¿Acaso es increíble esto de que Dios resucite a los muertos? No, eso es la esperanza que tienen todas las 12 casas de Israel. Eso está él alegando en su defensa. Ahora, salteando un poco más, vean ustedes cómo estuvo el rey Agripa a punto de hacerse cristiano, dice. ¿Qué es lo que necesitaba para hacerse cristiano? ¿Qué es lo que le faltó? Para que ustedes entiendan cómo uno se podía hacer cristiano. ¿Qué es lo que le faltó a él? Acá sale una charla, capítulo 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, miren lo que dice este Festo, que es un gentil, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué pasa cuando una persona le habla a alguien mucha escritura, mucha palabra, que leyó mucho? No, ¿cuál está Uraima? Coño, en Bareima, que promesa, profeta, ya le trata de loco, ya no le entiende. Eso le digo, Pablo. Pero, esto decía Festo, que es un gentil, es romano. Pero Agripa estaba captando o no, porque él es un judío. Y Pablo se daba cuenta o no. Hay veces cuando vos le estás compartiendo a alguien que te da cuenta que está entendiendo, ya se falta poco ya para que entienda. O pillado, se está dando cuenta. ¿Qué dice acá? Versículo 25 más, él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. ¿Por qué puede decir Pablo que el rey sabe estas cosas? ¿El rey era discípulo de Jesús? ¿Él andaba con Jesús? ¿A qué se refería Pablo cuando decía que el rey sabe estas cosas? ¿A qué se refería? La escritura, a la ley de Moisés, a los profetas, a los salmos, son cosas que sabe un judío. No entender, rey, de lo que se está hablando. Entonces él no le está predicando ahí con corintios, con romanos, al rey Agripa, ¿no? ¿Con qué le está predicando? Con el Antiguo Testamento. El versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Miren lo que le dice. ¿Crees a los profetas? No puede negar o no. Puede decir, no. Puede negar. Si tal vez a Cristo le puede negar, pero a los profetas le puede negar. A Moisés le puede negar. No, entonces, todo lo que Pablo dice que está predicando, dice que todo lo que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder. Yo no estoy saliendo de la escritura, de la palabra. ¿Creo o no? ¿Qué necesitaba decir Festo para que se haga cristiano? Creo en los profetas, creo en Moisés. Y ya se hacía cristiano, ¿no? Pero ¿qué dijo él? Entonces, versículo 28, yo sé que cree, le dicen. Entonces, Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. ¿Qué es cristiano? ¿A quién se le decía cristiano en ese tiempo? A las personas que vivían adorando el nombre de Cristo. Entonces, ¿de dónde se basaban los cristianos para decir que Jesús era el Cristo? De Moisés y los profetas. No había otro libro que pudieran ellos sustentar esta creencia. ¿Y qué es el objetivo que tenían para predicar acerca de Jesús? La resurrección. Cosa que esperaban las 12 tribus de Israel. Parece locura lo que estamos diciendo, ¿no? Pero esto es el tema grande, importante, que ahora está tocando Jesús con los saduceos. Nada más y nada menos. Bueno, volvamos a San Lucas. Hasta acá entendimos un poco de la característica de los saduceos, ¿no? Vamos a ver, versículo 33, 20-33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y esto es muy importante saber. Ellos están pensando que después de resucitar, en el tiempo de la resurrección, uno va a volver a casarse, ¿no? Se va a volver a casar, va a haber casamiento. ¿Y esto va a ocurrir así? No. Entonces, ¿qué es el casamiento?
¿para qué existe en este tiempo el casamiento? ¿Por qué se casan la gente en este tiempo? Porque muchos, yo lo que no quiero es morirme sin casarme. Dice. Yo por lo menos quiero casarme. Dice. ¿Por qué quieren casarse las personas? Si eso no va a ser eterno. ¿Qué significa? Para estar juntos. Bueno, atiendan a lo que vamos a hablar hoy. El casamiento tiene un objetivo. Así como todas las cosas, ¿no? Todo lo que Dios permite y prepara en nuestra vida es únicamente demostrar el amor de Dios hacia su pueblo. El amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Díganme, cuando hay una boda, ¿no? El sacerdote o el pastor, lo que sea, dice, este matrimonio es unido por la gracia de Dios hasta que la muerte los separe. O sea que hay una cosa que puede separar a ese matrimonio, ¿no? ¿Qué es? La muerte. ¿Fuera de la muerte hay otra cosa? No. Entonces, ¿qué significa eso? O sea que no hay enojo, ni rabia, ni ira, nada. Entonces uno puede entender, así también, el amor de Dios y su pueblo, ¿qué es lo único que podía separarle? La muerte. ¿Qué es lo que le separó a Dios de su pueblo? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué vino la muerte? Por el pecado, por la desobediencia. Entonces Dios nos estaba haciendo entender ese punto. Por eso, mientras existan, mientras estén unidos, mientras no exista la muerte, ellos siempre tienen que estar juntos. ¿Entienden? ¿No? Por eso vamos a dar unos versículos si coinciden con esas cosas. Volvamos al Antiguo Testamento. Libro de Isaías vamos a leer. Hay muchos versículos, pero nosotros algunos vamos a leer para tener una idea de quién es Dios y quién es su pueblo. Isaías 54, versículo 4, voy a leer. No temas pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de tu vergüenza, de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Hasta el versículo 9. Esto, ¿a quién Dios le está hablando? A su esposa, dice. ¿Quién es su esposa? Su pueblo, Israel, que había vivido, se había descarriado, se había corrompido, pero él venía y le rescataba, le buscaba. ¿Se acuerdan que Dios le hizo casar a un profeta para hacerle entender la relación del pueblo con su Dios? ¿A quién le hace profeta? Profeta Oseas, una mujer adúltera, fornicaria. ¿Para qué? ¿Dios quería arruinar la vida de ese profeta? No, Dios quería mostrarle, de la misma manera ustedes son conmigo. Ustedes todo esta cosa que estaba haciendo Dios es para enseñarle a ellos el corazón que Dios tiene también hacia ellos y cómo ellos se comportan con Dios. Por eso el casamiento era muy importante, por eso ellos cuando se casaban era una ceremonia, era una fiesta, porque no es el acto de que se casan las dos personas, es el acto de estar anunciando también un día el encuentro del Dios Todopoderoso con su esposa, su pueblo. Eso es. ¿Qué les parece? Eso es lo que estamos nosotros haciendo cuando hacemos casamiento. ¿Me entienden? ¿No? Por eso, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Por ejemplo, cuando se unen algunas parejas sin casarse, así nomás, por deseos carnales, ¿qué están haciendo? Están haciendo totalmente lo contrario que tiene que hacer el pueblo de Dios. ¿Con quién uno se unía así nomás, sin ningún pacto, sin ninguna promesa? Con los pueblos paganos, con los pueblos idólatras. Porque el pueblo de Israel no tenía ningún pacto con Balaam, con esos dioses, pero igual él se iba y adulteraba con ellos, se unía con ellos. O sea, una persona está demostrando que está realmente contra la unión de Dios y su pueblo cuando vive de esta manera. Eso es lo que está haciendo, aplicando. ¿Qué les parece? Esa es la vida que está haciendo. Está negando entonces
la existencia de un esposo verdadero. Y por eso Dios nos quería mostrar Vamos a ver Jeremías capítulo 3 también, para ver más. Jeremías 3. Jeremías capítulo 3, desde el versículo 6. Voy a leer y ustedes atiendan muy bien cuando leemos. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Al retorno a la escritura, al pacto, a la promesa. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Está contando Jeremías la historia de las dos casas. Primero Israel se va y adultera, comete pecado, y esto ve Judá. Y en vez de que Judá diga, mira cómo ha vivido ella, y Dios le rechazó a Israel, le dio carta de divorcio, dice. En vez de ver esto y arrepentirse y no hacer lo mismo, se fue y hizo igual. Judá también se fue y fornicó y pecó. ¿Y qué entendió entonces Israel al ver que Judá, que tenía la ley, que tenía la promesa, que tenía el pacto, hizo lo mismo? No es tan grave entonces el pecado, y adulteró con la piedra y con el leño, que empezó a adorar ídolos. Ya no le pareció tan grave estas cosas. Eso es lo que ocurre hoy en día con el mundo. ¿Qué sucede? Que las personas que son del mundo, que no tienen a Dios, que salieron del pacto, ven que los que dicen que tienen el pacto, que los que dicen que tienen a Dios viven corrompidamente, desastrosamente, entonces toman el pecado como algo insignificante. ¿Me entienden? Los religiosos, los pastores, los grandes señores, también fornican con el mundo, adulteran con el mundo, pecan con el mundo. Entonces las personas del mundo ven esto como el pecado, cosas livianas, cosas así. Y esto vio Dios, está hablando así. Versículo 10, ¿no? Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Por qué para Dios Israel resulta más justa? Porque Israel perdió la promesa, perdió la palabra, se esparció en el mundo, se perdió. Sin palabra vive. Pero Judá, con la palabra y todo, vive adulterando. Por eso la persona que dice, yo ya sé la palabra, yo tengo la palabra, es doble pecador que el que no conoce la palabra. En serio, vos sí decís que ya conoces. Menos mal yo ya soy salvo y estás yendo peor que un pecador, entonces tenés que tener vergüenza de decir eso, porque sos doble pecador, dice aquí en la Biblia, doble desleal. La Biblia está hablando así. Entonces, versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pasto según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios envía entonces a sus mensajeros a recoger otra vez a su esposa perdida. Yo soy tu esposo, dice. ¿Por qué está viviendo así? Imagínense una esposa así, que a pesar de lo terrible que es su esposa, manda a buscarle. Yo te voy a enseñar cosas con ciencia. ¿Qué significa con inteligencia? Te voy a dar alimentación. Le pide que retorne. ¿Qué es lo que representa el matrimonio en este tiempo? La unión de Dios con su pueblo. El amor de Dios hacia su pueblo. Eso es lo que Dios quiere que uno capte y entienda.
Entonces, cuando una esposa respeta a su marido, quiere decir que está enseñando cómo el pueblo, la iglesia, los congregados, los redimidos, deben respetar a su Dios, a su Creador. Cuando un esposo cuida, protege a su esposa, ¿qué es lo que están mostrando? Cómo Dios también ama y cuida a su pueblo. Eso es lo que está enseñando, estas cosas. Por eso existen los casamientos. Toda la ceremonia, toda la manera que se hacía el casamiento, era una preparación de cómo Dios también amaba a su pueblo y a su iglesia. Ahora vamos a Apocalipsis para ver este tema en profundidad, ya en los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 19. Si ustedes se dan cuenta, en Apocalipsis 19 ya sale la caída de Babilonia, el sistema corrompido, corrupto, y el 19 ya empieza con las alabanzas en el cielo. Ya hay alabanza en el cielo porque se está preparando nada más y nada menos que las bodas del Cordero. Así dice aquí. El Cordero va a tener sus bodas. Desde el versículo 5 vamos a leer. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Aleluya es alabanza a Dios, ¿no? Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Así estaba una gran multitud. ¿Quién era esta gran multitud? Las personas escogidas, rescatadas, que durante toda la vida habían esperado este momento. Habían esperado unirse con su Dios, con su esposo. Por eso estaban contentos. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? Los rescatados, los redimidos, los que han resucitado en la primera resurrección. Ellos son la esposa. Entonces, cuando va a un matrimonio, ¿hay gozo o no? ¿Hay alegría o no? Aunque algunas veces se dice, si alguien no está de acuerdo con este matrimonio, hable ahora o calle para siempre, ¿no? Hay uno que, yo no estoy de acuerdo. ¿Será que hay alguna vez así? Pero normalmente en un matrimonio hay alegría por la unión de dos personas. Por eso, acá también. Gocémonos, alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino fino que está usando la esposa del Cordero? Las acciones justas de los santos. Ellos son los que van a estar en las bodas del Cordero. Los que han tenido acciones justas. ¿Así dice aquí o no? Muy importante este punto. Entonces, en ese momento ya no va a haber necesidad de mostrar la unión de Dios y su pueblo. No va a haber necesidad de recordar eso, porque se va a estar viviendo eso. En este tiempo no se está viviendo eso. Entonces, cada matrimonio que existe, ¿qué representa? Está mostrando cuando un día el Dios Todopoderoso se va a unir con su esposa, la iglesia, los salvos, los rescatados. Eso es lo que significa el casamiento. ¿Qué le dice Jesús a estos saduceos? Versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren, atiendan muy bien lo que dice ahí, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál sería aquel siglo? El tiempo de la resurrección, cuando termine este siglo. En este tiempo nosotros nos casamos, nos damos en casamiento para mostrar un día que en ese siglo el Dios Todopoderoso se va a unir con su esposa para siempre. Que no va a haber quien los separe. Pero ¿quiénes van a estar ahí? Los que sean tenidos por dignos. Qué interesante eso, qué interesante. Bueno, ¿qué le dice? Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ni se casan, ni se... ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Ya en la resurrección vamos a casarnos. Según algunos dice que en la resurrección ni siquiera vamos a acordarnos que fulana de tal era nuestra esposa y nuestro esposo. No vamos a recordar eso. No vamos a acordarnos de eso. Así que
hasta aquí nomás vamos a soportar, ¿no? hay que aguantar un poco más, ¿no? Así que no se los que están aguantando. Y los que se quieren mucho, sí que bueno, aprovechen hasta aquí. Porque se aman mucho, entonces, ay, qué pena. Entonces, ya no, tal vez ya no te llama a recordar, ni voy a acordar más. Así que no se desanimen algunos que dicen, entonces la resurrección otra vez. No. O sea, hasta ahí nomás. Hasta que la muerte, llega a la muerte, digo, para ver. Porque nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Alabar a Dios. Ahora uno piensa, entonces, ¿cómo será la vida ahí? ¿Cómo? ¿Será que entonces, si a mí me gustaba, qué es lo que muchas personas supuestamente extrañarían del casamiento? Pero, ¿qué es lo que Dios quiere hacerle entender a las personas? En ese tiempo, su único gozo va a ser saber que está unido eternamente con su Padre. Eso es algo que yo no les puedo explicar, porque tengo que estar ahí para entender, pero la Biblia nos dice. Pero en ese tiempo va a ser así. Vamos a disfrutar con nuestro Padre Celestial. Entonces él está explicando, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y ahí hay que entender, ¿y quiénes son los ángeles? ¿Ustedes saben qué significa Gabriel? Fortaleza de Dios, la fuerza de Dios significa. Y Miguel, que realmente es Migael, no es Miguel, pero nosotros decimos Miguel. Gabriel sí está bien, Gabriel. Él es Dios, ¿saben, no? Él de Elohim. El nombre correcto es Elohim. Y Elohim quiere decir fuerza o poder. ¿Qué les parece? Elohim quiere decir fuerza o poder. Eso es Elohim. Entonces, Migael significa ¿quién como Dios? Significa Migael o Miguel. O sea, el arcángel Miguel es como decir, ¿quién es tan grande como Dios? En todas las partes donde se manifestó Miguel, mostraba la grandeza de Dios. Entonces, ¿qué significa que seremos como los ángeles? Significa que nuestra vida tiene un objetivo y un propósito, no es así por así nomás. No es que seremos como los ángeles que volaremos, no, tenemos una misión en el reino de Dios, una función específica, algo clave para nosotros. No es que vamos a estar nomás ahí como manada ahí. No. Todos los que se han redimido, rescatado y se han hallado por dignos de estar ahí, es por alguna razón. Dios no le va a rescatar, no le va a escoger a ninguna persona así para que esté ahí adornando o así, no. Todos van a estar con un objetivo. Y claro, nosotros sabemos que los ángeles tienen también su categoría, ¿no? Por eso está diciendo que seremos como los ángeles, pero nosotros, los hijos de Dios, somos superiores a los ángeles. Los ángeles fueron creados para servirnos y nosotros para servir a nuestro Dios o para sentirnos agradecidos por estar con nuestro Dios. Eso es lo que Jesús le está tratando de hacer entender justamente a estas personas que no creen. Claro, imagínense cuando Jesús le hablaba a los saduceos. Sí, ellos no creían esto. Realmente en la actualidad también cuando habla esto, algunos después... No ven como esperanza, porque ¿dónde está su esperanza? En esta vida. Ya nosotros que sabemos que va a haber otra vida después de esta vida, ¿cuál sería nuestra esperanza para nuestra familia y nuestros seres queridos, por ejemplo? ¿Encontrarnos con ellos ahí o no? ¿Qué otro objetivo tendríamos? Por eso cuando hay la muerte de alguna persona, ¿cuál es nuestra esperanza? Sí, que vamos a encontrarnos ahí. No hay otro propósito, otra mentalidad no tiene que existir. Porque eso es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Entiendes? Entonces, por eso le dice, serán iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Muy importante entender esto de la resurrección. Hablamos que en la resurrección seremos como los ángeles, significa que tendremos un objetivo. Pero yo quiero mirar en la Biblia, ¿quiénes son los que van a resucitar? Si hay o no hay argumento. Porque los saduceos no creen que exista resurrección. Pero la Biblia muestra que va a haber resurrección. Entonces vamos a ir primero por el libro de Daniel. Para empezar desde ahí. ¿Cómo a Daniel se le había revelado acerca de este tema? Y justamente ¿quién le reveló? Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Migael. ¿Quién como Dios? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Esto está hablando del tiempo de la gran tribulación. Miguel va a estar protegiendo a su pueblo, ¿sí o no? El gran poder de Dios va a estar con ellos. Entonces va a haber gran tribulación. ¿Y quiénes van a ser librados? ¿Quiénes van a ser libertados del sistema del mundo? Los que sus nombres están escritos en su libro. Ese libro es la Biblia. ¿Cómo están sus nombres escritos? Con sus acciones, porque sus acciones representan su nombre. ¿Saben ustedes esa cosa, no? Nuestras acciones, nuestra finalidad, nuestro objetivo por el cual Dios nos rescató, ese es nuestro nombre. O sea que si Dios me salvó y yo no tengo ningún objetivo, yo estoy nomás acá por de nada, entonces mi nombre no va a estar ahí. Cada persona que ha sido rescatado, que ha sido libertado del mundo de Satanás, es por algún objetivo. Por eso su nombre tiene que estar ahí. Significa, tiene que cumplir un objetivo en esta vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto está hablando ya después de la tribulación. Unos para vida eterna. ¿Con quién van a tener la vida eterna? Con el Mesías, con el Rey, con el Cristo. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto ya hablamos la vez pasada. Hay un lugar donde va a haber castigo perpetuo y eterno. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Todavía esto no va a ocurrir. Daniel no entendía lo que estaba escuchando, pero le dijo, grábalo, escríbelo, séllalo, significa ponlo ahí, guárdalo. Esto va a ocurrir. Y le da una señal de cómo será el tiempo cuando ocurran estas cosas. Dice ahí, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia en el tiempo de Daniel también era la tecnología, los conocimientos avanzados. Según el ángel Miguel, en el tiempo del fin, ¿qué va a aumentar? En este tiempo, ¿cómo está la ciencia? ¿Aumentó o no? Entonces estamos en el tiempo del fin. Toda la gente corre de aquí para allá. Es interesante saber o no, cuándo será lo que la ciencia va a aumentar y cuál va a ser una de las señales clave. Y ahí le da. Continuamos leyendo. Será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué es la dispersión del pueblo santo? Cuando empiece el pueblo de Dios a regresar. Dispersión significa que se esparcen y empiezan a hacer pequeñas comunidades. Cuando eso termine, cuando el pueblo de Dios empieza a retornar, quiere decir que estamos cerca de ese tiempo. Cuando Efraín empieza a oír la voz de Dios, regresa, hijo mío, yo te estoy buscando. Cuando la esposa, Israel, vuelva a su esposo, quiere decir que estamos llegando en los últimos tiempos. Así está explicando la Biblia. ¿Me entienden hasta acá, este punto? Ese es el tiempo de la resurrección. ¿Será que hay en este tiempo la esposa que está escuchando, Efraín que está escuchando el llamado de su esposo o de su Salvador? ¿Hay? Ese tiempo hay. Y eso es lo que hay que ver. Los están retornando, Que decía Pablo, la plenitud de los gentiles tiene que cumplirse, no tiene que establecerse. ¿Calebo tiene sueño? Vamos a ver un versículo más, el libro de San Juan capítulo 5, el versículo 28, 5:28. ¿Ustedes quieren ser parte de la resurrección o no? ¿O quieren aquí nomás morir y topar bebé? ¿Quieren ser parte de la resurrección? Miren lo que dice 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ya, ¿quiénes son los que oirán su voz? Los que están en el sepulcro, los que han muerto. Por eso, aunque nuestros parientes, familiares, amigos o nosotros lleguemos a morir, pero nosotros hemos muerto creyendo esta promesa, con esta promesa, un día vamos a oír su voz. Porque cuando Él regrese, nos va a llamar a los que hemos muerto con esta creencia, que hemos muerto pensando que nos levantaremos en el otro siglo. Y lo importante es saber si seremos dignos. ¿Escuchamos? Una cosa es que hayamos muerto con esta promesa y otra cosa es que si seremos dignos o no. Recuerden que Jesús dijo así, los que sean hallados por dignos. ¿Y qué dice más abajo? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ah, escucho esa voz. ¿Qué hiciste mientras vivías en la tierra? ¿Cómo viviste?
¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es haber hecho lo que la palabra decía, lo que la Escritura decía. Vivir conforme a la palabra, vivir haciendo lo que Dios te decía. Eso es hacer lo bueno. ¿Y quiénes hicieron lo malo? Los que se rebelaron contra esta palabra. No, yo ahora no quiero saber nada. Yo ya soy salvo y Dios ya me puso su sello y con eso me conformo. Ahora no me molesten más. Ya disfrutaste la vida. Ya tengo. Ahora, ¿cómo le hace sello? Igual Dios le deja como así nomás. Así es importante darse cuenta de este punto. ¿Se acuerdan cuando murió? Ya quiero ver cuando murió Lázaro. Vamos a ver un poquito. ¿Qué dijo Jesús? Cuando murió San Juan 11. San Juan 11. Cuando muere Lázaro, Marta estaba muy triste porque su hermano había muerto, ¿no? Y miren lo que Jesús le dice. San Juan capítulo 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Miren lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Acá no es el problema Lázaro. Según Marta, ella ya está convencida de que él va a resucitar en el día postrero. Pero acá, para Jesús, ¿quién es la que tiene problema? Marta lo que tiene problema. Marta actualmente no está creyendo en Jesús. Ahora no está creyendo en Jesús. Entonces, ¿qué esperanza tiene ella de ella resucitar en el día postrero? Entonces, ¿qué les parece a las personas que dicen: sí, por lo menos mi familia murió creyendo en Dios, pero ellos cómo están viviendo? El que actualmente está vivo, ellos no piensan. Yo por lo menos tengo la esperanza de que mi familia que murió va a estar en el cielo. Él tiene la esperanza, pero ¿y vos cómo estás viviendo actualmente? ¿Vos no estás mirando tu vida? ¿Vos no estás viendo qué vida estás llevando? ¿Cómo? ¿Vos vas a resucitar? Y contarle, dije, nosotros somos muy sensibles con lo que muere, ¿no? Pobre, ya murió él, ¿no? Entonces queremos tener más misericordia con el que muere. ¿Y yo que estoy vivo? Eso es importante. Entonces Jesús en ese momento, ¿qué estaba queriendo hacer? A Marta le estaba queriendo hacer entender que Él era la resurrección y la vida. Vos no estás creyendo en mí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, el anticipo de la resurrección de Lázaro, ¿para qué era? Para hacernos creer a nosotros y a Marta de que Jesús realmente era el Hijo de Dios que iba a resucitar y nos iba a hacer resucitar. Eso era un anticipo también. Todas las personas que Jesús levantó de los muertos, ¿qué son? Son anticipos, adelantos de que realmente vamos a volver a levantarnos de entre los muertos. Amén. Así la Biblia está diciendo. Bueno, terminemos con San Lucas. Estamos convencidos entonces de que vamos a levantarnos de los muertos. En Apocalipsis, ¿qué dice? Bienaventurado y santo el varón que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, dice. Reinarán con Cristo por 1000 años. San Lucas. Versículo 37, 20-37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí ya Jesús le está haciendo entender a ellos: ustedes ni la escritura de Moisés interpretan muy bien. Porque Dios le llama a Moisés, cuando habla con Dios, Dios le dice: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Versículo 39. Y respondiendo, 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Todas las personas que murieron confiando en la resurrección, para Dios actualmente, ¿cómo están? Están vivos, no están muertos. Por eso el apóstol Pablo decía a los hermanos que duermen: ellos no están muertos. Ellos están durmiendo nada más. Eso ya en la Biblia está explicando. Entonces con esto le estaba haciendo entender a los saduceos: ustedes no conocen bien la escritura. Ustedes no interpretan bien la palabra de Dios. Nadie pudo responder. Los saduceos no pudieron responderle. Cierto lo que dice ahí. Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué? ¿Por qué se va a presentar como el Dios de Abraham? ¿Qué significa Dios poderoso? Entonces un muerto puede tener un poder. Muerto significa terminado. Entonces, Dios de Abraham, a ver cómo traduciríamos si cambiamos, sacamos Dios y decimos la traducción correcta. El poder de Abraham, el poder de Isaac, el poder de Jacob, el poder de Juan Carlos, el poder de Arnaldo. Entonces, nosotros estamos vivos, tenemos el poder
Cuando estemos muertos ya no es más nuestro Dios. Iguales. Entonces lo único que ocurre es que pasamos a la siguiente etapa. Sí o sí tenemos que pasar esta etapa. Lo interesante es que Jesús le hizo entender a ellos, a través de la Escritura, dos cosas importantes. Primero, que en la resurrección nosotros vamos a ser servidores de Dios, que tenemos un objetivo para estar ahí. No vamos a estar por estar nomás. Y segundo, que Dios realmente es Dios de esos que han muerto, es su Dios. Por eso podemos tener tranquilidad por las personas que han muerto confiando en ese Dios. Amén. Ahora nosotros tenemos que preocuparnos por los que no creen en este Dios. ¿Cómo se sabe que una persona no cree en este Dios? Su corazón está sujeto a este mundo, ¿no? Así simplemente. No hay otra manera de decir, no es necesario leerme la Biblia, no. Su corazón está más interesado en esta vida, en este mundo, en estas cosas. Entonces él no cree en Dios. ¿Qué es creer en Dios? Un día voy a vivir con Él eternamente. Por eso yo creo en Dios. Tanto niños, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. Esta vida es pasajero. No nos engañemos. El matrimonio es el anuncio de que un día vamos a estar eternamente con Dios. ¿Cuál era el pecado? ¿Quién sabe cuál era el pecado del asno? ¿Por qué el asno es considerado maldito? Tiene un deseo desenfrenado. Es lujurioso. Ustedes lean, investiguen acerca de los asnos. Por eso Dios le maldijo. Y cuando nosotros vemos Israel, ¿cómo era? Asno, monté, lujuriosa, adulterada, alquilaba amantes. Sí, entonces, contrario a la característica del asno, es el matrimonio. Por eso el asno era maldecido. Pero Dios vino precisamente para redimir. La lujuria es contraria a ¿qué cosa? Al matrimonio. Sí, eso es. Por eso entonces Dios, para salvar a ese pueblo, a esa esposa lujuriosa, tenía que enviar a Jesucristo a morir en la cruz. ¿Entienden? ¿No? Para hacerlo otra vez pura. Para matar esa lujuria, ese deseo en su corazón. Entonces un cristiano eso debe entender. Un hijo de Dios verdadero eso debe comprender. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.